Bien, entonces estábamos con el problema del agua, que es una consecuencia de nuestros propios actos y de nuestras acciones, que no, que no nos pusimos a meditar y a reflexionar en qué tan caro íbamos a pagar, pues ciertas acciones del pasado. Y ahora lo estamos viendo y cada vez está más cerca y más cerca, más bien ya está, entonces pues es preocupante. Pero bueno, continuando entonces, la filosofía es esta transformación de la realidad. ¿Por qué? Porque nos permite reflexionar acerca de las situaciones para pensar a futuro y decir, no conviene hacer esto, sí conviene hacer esto, debido a que va a traer una consecuencia pues buena o una consecuencia no tan favorable. Bien, hasta aquí se comprendieron las funciones de la filosofía. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es el sentido de la filosofía pues ahora? El sentido de la filosofía es el debate. La ciencia va a ofrecer una explicación completa de la realidad. Si la ciencia es capaz de ofrecer esta explicación completa de la realidad, entonces ya no tiene sentido hacer filosofía. Si la filosofía y la ciencia pueden ayudarse mutuamente porque se desarrollan en niveles diferentes de conocimiento, entonces sí se debe hacer esta filosofía o sí se tiene que seguir filosofando. A ver, nosotros sabemos que la ciencia no tiene la verdad absoluta. Sabemos que la ciencia sí descubre ciertas cosas, pero todavía hay un mundo de ignorancia que existe y que no sabemos todavía, que necesitamos descubrir, pero es gracias a la filosofía que se descubren nuevas cosas en la ciencia. ¿Por qué? Porque se hacen nuevas preguntas, porque se reflexiona, porque se racionaliza lo que ya se tiene para poder seguir avanzando. Si no se hicieran estas preguntas, si no se hicieran estas interrogantes, entonces se daría por sentado todo lo que la ciencia dice y hasta ahí se quedaría y no seguiría avanzando. Pero gracias a que se hace ciencia con filosofía, es decir, reflexionando y preguntándose nuevas cosas, tenemos estos niveles de conocimientos, que serían los datos, el conocimiento y la sabiduría. Los datos, como su nombre lo dice, pues es esta información que se obtiene, que es concreta, que es objetiva, pero nada más. Mientras que el conocimiento ya son principios que se obtienen a partir de una reflexión y este conocimiento nos permite explicar los datos que antes tuvimos. Entonces, primero vamos a tener datos, información, pues sí, información que nos sirve, que nos ayuda, pero que no podemos explicar, solamente conocemos esos datos. El conocimiento es esa pauta que tenemos para explicar estos datos, para saber explicarlos, para poder reflexionarlos. Mientras que la sabiduría es la interpretación y la comprensión profunda de una determinada realidad. Es decir, ahí nos especializamos en algún área de este conocimiento en donde podemos profundizar, ir más allá de solamente conocer los datos, ir más allá de solamente saber explicar los datos, ir más allá de solamente reflexionar, ir más a fondo. Entonces ahora, la ciencia va a intentar convertir a los datos en conocimiento, es decir, nos va a dar la pauta, nos va a dar la facilidad de poder explicar estos datos, mientras que la filosofía nos conduce desde el conocimiento hacia la sabiduría, es decir, algo más profundo, no solamente saber explicarlos, sino ir a la raíz
de estos datos, de estos conocimientos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, Nina. ¿No? No. Vale. Ahora vamos a ver las disciplinas filosóficas. Y dentro de las disciplinas filosóficas, vamos a tener que la filosofía se divide tanto en teórica como en práctica. La filosofía teórica, sus características es que intenta comprender la realidad y sus disciplinas pues van a ser la metafísica, la gnoseología y la antropología. Mientras que la filosofía práctica, su característica es que intenta guiar nuestro comportamiento. De ahí que sus disciplinas sean la ética, la estética y la política. Entonces, recordemos, dentro de la filosofía teórica nos va a ayudar para comprender la realidad, pero la práctica intenta guiar nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, teórica, reflexionamos la realidad, comprendemos la realidad, práctica, guía nuestro comportamiento, guía nuestras actitudes y cómo nos relacionamos. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta acerca de la filosofía teórica y práctica? ¿No? No. Ok. No. Ahora, dentro de la filosofía teórica, tenemos a la metafísica. La metafísica es una disciplina preocupada por responder a las preguntas acerca de la realidad. La metafísica, su origen viene desde Platón, que fue el primer filósofo en hacer metafísica. Pero Aristóteles fue el primer filósofo en escribir un libro de metafísica. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas que estudia la metafísica? Dentro de las áreas que estudia la metafísica se encuentran la ontología, la cosmología y la teología. La ontología va a estudiar las propiedades generales del ser. La cosmología, como su nombre lo dice, va a estudiar el universo, el origen del universo, las propiedades más generales del ser. Y la teología estudia a Dios como ser fundamental y causa de todo. Entonces es ahí donde la metafísica nos ayuda a responder preguntas acerca de la realidad, como pues estudiando las propiedades del ser, el origen del universo y estudiando a Dios. ¿Para qué? Pues para encontrar estas respuestas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, Nina. No, ¿No? ninguna. Vale. No. Ahora, la gnoseología va a ocupar de nuestro conocimiento de la realidad. Es decir, va a estudiar los límites que tiene el conocimiento humano. Las áreas de estudio van a ser la epistemología y la lógica. La epistemología va a estudiar la forma más elaborada y perfeccionista de nuestro conocimiento. Ese tipo de conocimiento es el científico. Mientras que la lógica va a estudiar la estructura de nuestros razonamientos con el fin de distinguir los argumentos válidos de los que no lo son. Así que dentro de este estudio del conocimiento de la realidad, de los límites de nuestro conocimiento, pues vamos a tener al conocimiento científico y a la estructura de nuestro razonamiento, para saber si nuestros argumentos son válidos o no. Ahora, la gnoseología se confunde o se iguala a la epistemología, y en realidad la gnoseología se abarca, o más bien abarca, el conocimiento general, mientras que la epistemología viene a darse únicamente
en el conocimiento científico. No en todo el conocimiento, solamente en el conocimiento científico. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre gnoseología y epistemología. La gnoseología trata acerca del conocimiento en general, todo el conocimiento. Mientras que la epistemología se aboca únicamente al conocimiento científico. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, No. ni una. No. Vale. Ahora, dentro de la antropología, que también está dentro de la filosofía teórica, tenemos al estudio del ser humano. Bueno, la antropología, pues su nombre lo dice, es el estudio del ser humano. Aquí, dentro de la antropología, se intenta comprender qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos diferencia de otros animales, porque sabemos que nosotros también pertenecemos al reino animal, pero somos diferentes. Pero la antropología estudia qué es lo que nos hace diferentes. ¿Por qué no decimos que somos iguales? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Cuál es la pauta para distinguirnos como seres pensantes, como seres humanos? Ahora, las áreas de la antropología son la física, área física, área cultural y la área filosófica. Dentro de la área física, la antropología analiza los rasgos anatómicos y fisiológicos del ser humano. Esto con el fin de diferenciarlo con respecto a los otros animales. Entonces, nuestros rasgos físicos, nuestra apariencia física, nuestros rasgos anatómicos nos van a diferenciar de los animales. Esta área es la que estudia la antropología. También el área cultural. ¿Por qué? Porque se va a centrar en las tendencias del ser humano para vivir en sociedad. Va a analizar las peculiaridades de las formas de organización social. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales también tienen ciertas formas de organizarse para vivir tal vez no lo llamemos en sociedad, pero en manadas o con más representantes de la misma especie. Entonces, nosotros hacemos lo mismo, pero de diferente manera y con distintas normas, reglas, con distintos acuerdos que nos permiten esa convivencia. Eso es lo que estudia la antropología. Ahora bien, la filosófica o el área filosófica dentro de la antropología pretende proporcionar una visión general del ser humano que nos ayude a responder qué es un ser humano. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿cómo responderían filosóficamente? No nada más así. Bueno, sí, obviamente necesitan ayuda de la ciencia, del conocimiento que ya se tiene. Díganme, ¿qué es un ser humano? Imagínense que yo vengo de, no sé, bueno, no yo, que alguien más, que un extraterrestre viene y nos dice, o nosotros vamos a algún planeta, nos encontramos un extraterrestre y nos pregunta, oye, ¿y qué es un ser humano? ¿Qué le diría? Pues así, yo le diría, pues un ser humano es un ser vivo, es una especie, pues que razona, que tiene raciocinio tanto para hacer, para no hacer. Es una persona que tiene, o sea, es un ser que tiene el control de decidir, que tiene el control de saber lo que está bien y lo que está mal, aparte de ser una persona física de carne y hueso. Es lo que podría, sí, en rasgos generales. Ok, bien. Edgar, ¿usted qué respondería? Pues no sé, que son personas que no dependen de alguien y que son sumamente inteligentes, que
tienen valores propios. No sabría qué más. Ok. Esdras, ¿usted qué respondería? Pues que el ser humano tiene una mente, pues se puede decir que funciona a la manera racional, eh, que tenemos una capacidad de reflexionar las cosas en su debido momento. Se puede decir que Ok. es lo mejor, ¿no? Que puede. A ver. Ok, bueno, eso a veces reflexionamos, a veces no, pero sí nos distinguiría un poco. Bien, Luis, ¿usted qué respondería? Diría que somos una especie inteligente, un poco más inteligente a las otras que hay aquí en el planeta. Ok, ¿por qué diría que somos más inteligentes? O bueno, un poco más inteligentes. Un poco más porque, pues por los inventos que han hecho sobre los autos, la tele, los celulares, toda la tecnología que han hecho. Ok, bien. Está bien, entonces, alguien me faltó que le preguntaran, ¿no, verdad? Creo que no. No, creo que no. Bien, entonces, esa es la respuesta que ustedes darían a este ser que es de otro planeta, que es de otra galaxia, tal vez es de otra galaxia, y que nos pregunta qué es un ser humano. Entonces, son respuestas muy buenas. Ahora, hasta aquí se comprendió qué es lo que estudia la antropología. ¿Sí, no? ¿Todo bien? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? No, ninguna duda, profe. Con el Oh, ejemplo que dimos, como que es mucho más entendible. ok. Entendemos, Ah, bueno, yo en mi caso personal entiendo mucho más. Gracias, profe. está bien. Ahora, vamos con la filosofía práctica. Lo que vimos anteriormente es la filosofía teórica, es decir, donde ocupamos el raciocinio, donde ocupamos la reflexión, donde nos imaginamos, donde ocupamos la razón. Pero ahora, además vamos a utilizar también la práctica o la filosofía práctica. Dentro de la filosofía práctica dijimos que va a estar la ética, la estética y la política. Ahora, la ética, por definición, intenta encontrar una base racional para nuestro comportamiento. Ahora bien, dijimos cuando estuvimos en ética y valores que hay una diferencia entre la ética y la moral, donde la moral va a intentar responder a la pregunta ¿cómo puedo llegar a saber de forma general lo que debo hacer en cada ocasión? Mientras que la ética intenta responder a la pregunta ¿qué debo hacer aquí y ahora? Entonces, la ética es el actuar, la moral es el pensar cómo actuar. Entonces, la ética nos va a dar esta base racional para nuestro comportamiento. No solamente porque todos actúan así o porque, no sé, porque los demás dicen que está bien, sino cuál es mi razón para actuar de tal o cual manera. ¿Qué es lo que me motiva a actuar así? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo así? Esa es la ética. Ahora, la estética, por definición, busca una explicación para la existencia de la belleza y de la experiencia que tenemos a veces cuando estamos ante una obra de arte, por ejemplo. Entonces, esa es la estética. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? Como les decía, esto ya es aplicado, la filosofía práctica. Dentro de la estética es esa experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo,
cuando vemos algo que a nuestra vista, que a nuestro parecer, que a nuestra perspectiva es bello, tiene cierta belleza. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han ido a algún museo. Sí hemos ido a museos, ¿no? Sí. Sí, yo sí he ido a museos. Por Darío, gracias a Dios conozco bastante de Europa. ok, Darío, sí. Esdras. Edgar. Luis. ¿Algún museo que recuerden? ¿No? Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Algunos sí? Ok. Bueno, pues nosotros cuando vamos a un museo, o por ejemplo a una galería, o a una exposición, ya sea corta de unos días, que dura unos días y que nada más vamos algún día a una exposición, o incluso en alguna feria, en la parte de artesanías, eso también ya es cultura, eso también ya es arte, ¿cierto? Sí han estado en este pasillo, ¿cómo se llama? Pasillo de artesanías, creo que sí se llama. Sí han visitado estas artesanías. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí ustedes también pueden ver o pueden tener esa experiencia de ver algo bello, que para nuestra vista es algo muy bello. Pero esta estética trata de buscar la razón, la explicación de por qué para nosotros eso es bello. O por ejemplo, ya vimos lo de la galería, el arte, las artesanías, todo eso. Pero por ejemplo, cuando vemos a una persona y decimos, es que esa persona es muy bella o tiene ciertos rasgos o ciertas características que lo hacen bello, bella, o que le hacen tener cierto sentido de belleza. Entonces, ahí también estamos aplicando esta parte de la estética en decir, pero ¿por qué? ¿Por qué para mí, por ejemplo, por qué para mí esta persona tiene rasgos bellos? ¿Por qué digo que sus rasgos son bellos? Por ejemplo, para mí sus rasgos son bellos, pero no sé, para mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no tiene esos rasgos bellos. Para él o para ella es como de, ¿cómo dices que es bello? Por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo, y espero no se nos ofendan, cuando una chica está siendo conquistada por un chico, por ejemplo, y sus amigas le dicen, pero es que, ¿qué le ves? ¿No? Por ejemplo. Y precisamente la belleza es diferente para cada uno de nosotros, ¿cierto? Tal vez para esa chica pues era el ser más bello del mundo, pero para los demás no lo es. Así como igual al revés, ¿no? Para un chico puede ser la mujer más bella del mundo, pero para otros no. Entonces ahí debemos, o la estética busca encontrar esta explicación de por qué la belleza puede ser subjetiva, por qué para unos es más bello, por qué para otros no. ¿Vale? ¿Se comprendió esta parte de la estética? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, la política también dentro de la filosofía práctica estudia diferentes tipos de gobierno e intenta encontrar el mejor gobierno. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la fuente del poder? ¿Qué le da legitimidad a los gobiernos? Estas preguntas son las que se hace la filosofía práctica para determinar qué forma de gobierno es la más adecuada, la más correcta o la más conveniente para el Estado. Sin embargo, bueno, sabemos que dentro del gobierno, pues no todo es correcto, no todo es bueno, hay mucha corrupción. Entonces, quienes buscan el poder político, quienes buscan este poder es solamente para propio beneficio, no para beneficio de los demás. Sin embargo, dentro de la filosofía práctica, la política como una ciencia,
pues es esta búsqueda de un gobierno mejor, pero para todos, no solamente para una persona. Pero bueno, ya en la práctica, ya practicándolo, pues lamentablemente eso es diferente. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? De acuerdo. Bueno, antes, les voy a poner un caso de filosofía que me pareció algo interesante y ustedes me van a dar su respuesta antes de decirles cuál fue la respuesta de este chico. Entonces, se los voy a leer, nada más déjenme. Lo encuentro, aquí está. Se los voy a leer. Dice así: un profesor de filosofía entra en clase para hacer el examen final a sus alumnos. Poniendo la silla encima de la mesa, dice a la clase: usando cualquier cosa aplicable que hayan aprendido durante este curso, demuéstrenme que esta silla no existe. ¿Ustedes qué responderían? O sea, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un salón de clases, que no están en su casa, que están en un salón de clases. Y que yo de repente llego, entro, pongo una silla encima de la mesa y les digo: demuéstrenme que esta silla no existe. ¿Qué me dirían? ¿Cómo lo demostrarían? ¿Qué harían? Así de, híjole, la milla se volvió loca. Tal vez, tal vez. Vaya, es una pregunta difícil. Bueno, es más pensar, ¿no? O sea, como que filosofía, ¿no? Es algo, como dices, práctico. Entonces, no, en realidad no sé cómo podría decirle así al profesor, sobre todo si lo estoy viendo, ¿no? Si es algo palpable, es algo muy difícil de exponer, ¿no? El que no existe. Así es, pero ¿ustedes qué harían? ¿Simplemente dirían, no es posible? ¿Sí? ¿Lo dirían así? Bueno, no, porque es un debate, la filosofía. Exactamente. Es un debate fuerte la filosofía, entonces, quién sabe, es compleja. Hay que pensarle. Ok. Le pienso más porque... ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? Edgar, Esdras, Luis, ¿qué responderían? ¿Mande? Es innegable que no está. Y como tipo ilusión o algo así. Perdón, no escuché el principio. Es negarle el decirle que no está, o sea, ser negativo, que se vea, que esté ahí tocándola, negárselo Ok, se corta mucho su como audio. tipo ilusión. Ok, se corta su audio, pero creo haber entendido que negarlo que es una ilusión. Creo haber entendido eso, ¿sí? Ok. Esdras, ¿usted qué respondería? Es que se va se puede decir por la realidad, pues no hay nada para evitar lo que no exista, ¿no? Es un objeto común y corriente. Pero si nos vamos por la filosofía, pues es que es, como dice mi compañero, es un tanto un debate con la realidad y el trato de la filosofía. Ok. Bien. Pero Luis, ¿usted qué respondería? Pues yo le preguntaría cuál silla. ¿Ya vio ese caso? ¿Cómo? ¿Ya lo había leído? ¿No? Pues esa fue la respuesta que dieron, o bueno, que se dio en ese curso. La respuesta fue, ¿qué silla? ¿Cuál silla? Y con eso demostró que no existía.
Así, simple. Bueno, pues, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que tuvo razón en su respuesta? En mi vida me había imaginado, ¿no? No tuvo razón mi respuesta, obviamente, porque sí, o sea, yo creo que esta parte de la filosofía es como algo más simple, ¿no? Que tan complejo. O Vaya. sea, en parte sí es complejo, pero ya cuando lo vemos, como que se parece muy simple, ¿no? Ajá. Ok. Bien, entonces esta fue la respuesta que se dio, sí, la que decía Luis. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? No. ¿No? Bien, vamos a... Uy. Bien, les voy a pasar un video, solamente déjenme, lo encuentro, bueno, lo pongo, porque como ustedes saben, a veces mi computadora no quiere trabajar. Entonces, debo tenerle paciencia para que quiera trabajar. Es como que cuando presienten que necesitamos apurarnos o algo por el estilo, se traba, se apaga o algo así. Entonces, permítanme, por favor. Ahorita les pongo el video. Ténganme ahora ustedes a mi paciencia, por favor. Yo creo que puedo dar una vuelta. Ya casi, ya casi. Ya está respondiendo esto. No, falsa alarma. Ya se trabó. Yo creo que fue por su café. A ver, permítanme un poco, por favor. Ok, ya se trabó. Tengan paciencia, por favor. Creo que ya está avanzando. Creo que ya está avanzando. Ok, ya está en los anuncios. Ahorita los quito ya, para que veamos el video. Listo. A ver, ahora sí, ya se los
Comparto. Ay, no, no, no. De nuevo, va de nuevo. Porque se trabó y ya no me dejó hacer nada. Ok, ya. A ver, ustedes me dicen cuando ya se esté viendo algo, por favor. Y ya se ve, ya. Una caja. Ok, Una caja. entonces ahora sí. En este vídeo investigaremos qué es la filosofía. Nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión y la ciencia, así como si debemos estudiarla o es algo que ya no es necesario. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá debamos empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o, como los mismos griegos la llamaban, logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía, es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo, pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron. Y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no